tanto por estar acá. Gracias por ese valioso espacio que vamos a tener aquí para darle tanta fuerza como se está haciendo en los medios de comunicación. Quiero que acá asuma nuestra vicedirectora que tenga la gentileza de ya de entregarle lo que llamamos nosotros la más alta condecoración que fue el Ateneo. Es un diploma de honor que se llama Amigo Solidario del idioma guaraní. Eso es lo que nosotros queremos y nosotros renovar por eso reconocimiento que se ha Don Carlos Alberto Báez Sanjú, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Vamos a hacer como Chacoa. Vamos a tener Guaraní como papel de Japón y de Chacoa. Hemos más bien desde Japón primera vez de Chacoa, Guaraní, upamamente mana ikonama Guaraní. De manera profesional, orientando a Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Amigo Solidario del Idioma Guaraní. Máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente Diploma de Honor de Echacuá a Carlos Alberto Báez Sanjú por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. El deputado guaraní deja de escuela culpable a un maletín de Ñamani que estaba terminando de la nueva para Guadalupe. Ya se la cumple al 2025, como trabajo profesor doctor David Galeano Olivera, San Juan Ateneo. Posiblemente este sea uno de los momentos que me genera mayor emoción en la vida. Nosotros los seres humanos estamos expuestos a tener virtudes, tener errores, tener a y quiero decirles que me siento muy cómodo, pero a lo mejor hay mucha generosidad de parte de todos ustedes para alguien como yo en una cuestión como esta. Con mucho respeto, con mucho aprecio, acepto esta distinción y me comprometo a seguir luchando por lo que nos identifica, nos permite sobresalir y nos hace diferentes con relación a otros países de la región. Pero vamos a ir, Carlos Báez, vamos a ir un grupo de gente que tomó una decisión de no olvidarse y de no ignorar lo que forma parte de la mujer. Tengo recuerdos de mi infancia, donde como nací y nunca tuve abuelos paternos, me costó mucho hablar en guaraní. Tuve abuelos maternos, ucranianos. Nañese, Nashesri, Nievi, lo que se dice así, Abraham, porque ahí teníamos vergüenza, porque yo se canapé, así va, ayer, Paraguayo y té, se tuve eso. Se reinaba gente de que su dice, porque yo hablaba ucraniano. Y perdí una brillante oportunidad en mi vida de aprender un lindo idioma también. Y hoy puedo decir Dormidey, que significa buen día, Ponchulisi, tengo hambre, Daimini Hiroshi, dame plata, entre otras cosas, todo eso aprendí. Gorilka, que España, Play Gorilka, entre otras cosas, pero no tuve la capacidad, y no tuvimos la capacidad de aprender un idioma. Entonces hay una conclusión para acá de Báez Sanjú. Isaí la guaraní
diga el tiempo y nombre mío. No quiero tomar mucho tiempo y yo valoro mucho el tiempo de ustedes. Para mí esto es inmenso. Y si te digo, esto para mí es posiblemente, insisto, yo quisiera ser lento. No, en serio. Porque genera emoción, genera alegría y genera gratitud. ¿Quién no quiere ser reconocido? Yo jamás pensé que iba a ser reconocido por acompañar la difusión de un idioma tan noble y tan lindo y un idioma tan bueno. Así que, Aurillé, en guaraní, gracias. Yacuy, en ucraniano, gracias. Gracias en español, de corazón. Si todo lo que hago lo hago de corazón, lo hago con mucha pasión. Quiero dedicar a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo que me acompañan permanentemente. Escuché mencionarte por cara a Heriberto Vargas. Un cariño, un respeto y aprecio para él cuando yo comenzaba en este mundo de la comunicación. Ella era un destacado comunicador de la enorme Radio Cáritas en ese momento. No sé si me merezco, pero lo acepto con mucho gusto. Así es, su gusto también y por todo lo que tiene que ver. Este reconocimiento por la nueva de la justicia. Este camino domingo, bendecido domingo, ella mis socios y Lucas, me han dicho, también